Vamos a cambiar de tema. Crece el número de personas que están trabajando pese a estar jubiladas. Mirta, Presente. vamos a hablar con José Manuel Viudes, que es clínico gerontólogo, es especialista en longevidad saludable del Hospital Italiano y de la Clínica Suizo Argentina. ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo le va? Lo tufa Alberto, aquí en Cadena 3. Buen día. Buen día, Alberto, ¿cómo andan ustedes? Está bien, Viudes, así se pronuncia el apellido, ¿no? Exactamente así, sí, sí, gracias. Bueno, el 15,4% de los jubilados continúa trabajando en la Argentina de acuerdo a los datos del último trimestre del 2024. Yo pensé que eran más los jubilados que estaban trabajando. No es una cifra menor, el 15 y chirolas, ¿no? Y este fenómeno no deja de crecer en los últimos años. En el 2021 casi el 12% de los jubilados trabajaba, en contraste con casi el 15% actual. Y los números solo contemplan el empleo registrado. Ah, ahora sí, ¿ves? El registrado. Jubilados que siguen trabajando con empleo registrado. Claro, hay un montón de gente jubilada que se la rebusca de otra manera, ¿no? ¿Qué implica esto, José Manuel? Bueno, eso implica que nosotros tuvimos un encuentro el año pasado en Barcelona sobre, se llamó capacidades del adulto mayor después de finalizar su trabajo. Y lo que vimos nosotros es que Argentina tiene algo positivo, que es que como el adulto mayor sabe que el futuro de él económico no va a depender de su jubilación en la mayoría de los casos, tiene una preparación cognitiva previa y eso es algo positivo dentro de lo negativo que es el futuro de nuestros jubilados, que es que se va preparando ya, digamos, 10 a 15 años antes de jubilarse y va buscando alternativas. Eso, del punto de vista neurocognitivo, es muy interesante porque ahora sabemos que, gracias a un trabajo que hizo en Harvard, envejecemos o somos adultos mayores gerontes recién a los 75 años, 75, y eso se pudo demostrar en Harvard gracias a por fin se pudo medir específicamente envejecimiento humano por medio de degradación muscular. O sea, cuando nuestro músculo envejece, es a los 75 años cuando envejece seriamente y hay una analogía entre el músculo y el cerebro y el Mm. corazón. Son como sinónimos. Uno puede medir el músculo y probablemente mida el cerebro. Y cuando uno mide el corazón, probablemente mida el cerebro y el músculo. Así que es una muy buena noticia y yo creo que, como usted decía, nosotros tenemos un cálculo de que es entre el 30 y el 35% de los adultos mayores de 70 años están activos. Es buena noticia desde el punto de vista de la salud. Ahora, de lo que es la planificación de una persona para decir vivo de mi jubilación es un drama hoy en día en la Argentina, ¿no? 300.000 pesos. Bueno, a ver, no quiero sacar ningún dato concreto sobre qué se puede comprar con 300.000 pesos, pero está claro que es una miseria y ahí arranca la angustia. Y vivimos más, pero el jubilado sabe que con eso no le alcanza. Y lo que supuestamente era una etapa de jubileo termina siendo una continuidad laboral hasta los 70 y pico de años. Yo sé que hace bien trabajar y estar ocupado, ¿no? Y no sé, estar compenetrado en una actividad, pero se suponía que tenía que estar vinculada al ocio, esa actividad, y no a seguir trabajando con horario y todas esas cosas, doctor. Sí, no, no. Esa es la parte buena. La parte mala es que claramente ningún gobierno se ha acordado de esto y yo creo que ha empeorado, sobre todo los cambios del PAMI. Recuerda usted lo del año pasado, le han sacado la cobertura del 100% en un montón de medicamentos, ya que el PAMI no cubre todas las necesidades. Por lo menos el PAMI cubría medicamentos muy caros y ahí había una forma de aumentarle el sueldo ficticiamente a un jubilado que era... calculamos que un jubilado gasta en promedio por mes alrededor de 30.000 a 50.000 pesos por mes, así que era como un aumento del sueldo encubierto que desapareció a partir del año pasado. Mm. Así que sí, sí, la situación es grave para mí del punto de vista económico del jubilado, de la medicación, de la atención médica del PAMI, que ya veo lo que está pasando ahora con los pañales. Lo único que falta es ahora que tengamos un problema de corrupción dentro de un programa que es ineficiente. Bueno, hay Así que sí, denuncias, esa es la ¿eh? mala. Hay denuncias de Sí. corrupción, se está investigando, ojalá llegue a puerto y se pongan a los responsables a la vindicta popular, ¿no? Que se conozcan nombres y apellidos. Hay otro dato con relación a esto que son los menores de 70 años entre los jubilados. Ahí el porcentaje se estira casi el 25% que está trabajando y sigue trabajando. Es decir, aquella persona que cumple 65, entre 65 y 70, incrementa la edad laboral, ¿no? Claro, y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Tuvimos una convención
y le mandamos un documento al gobierno a principios el gobierno, creo que fue Alberto Fernández, sobre que esto que le decía, ¿no? Que ya el ser humano está capacitado, digamos, desde el punto de vista biológico para trabajar hasta los 75 y deberíamos darle la oportunidad y cambiar la jubilación para que la gente que se quiera jubilar a los 75 lo pueda hacer y la que no, obviamente, que opte por la jubilación total, pero ya claramente se sabe que es beneficioso. Recuerde que una de las cosas que más se ha demostrado en la medicina para disminuir el envejecimiento es la socialización y el tener por qué levantarse, digamos. Sí, Le diría que esas son las dos cosas más importantes junto con la felicidad de tener una buena familia. O sea, los viudos viven menos. Pero lo más importante de esos tres factores sería tener un por qué levantarse y la socialización. Si un adulto mayor sigue trabajando después de los 65 años, sin lugar a dudas está dejando de envejecer, digamos. Así que es algo muy, muy positivo. hay que ver qué piensa un empleador, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona llega a los 65, porque puede ser opcional seguir trabajando, pero a lo mejor el empleador dice no, quiero una persona más joven que me rinda mejor, a pesar de la experiencia que tiene este señor o esta señora, pretende una persona más joven, ¿no? Bueno, a ver, siempre hay bemoles en este tema. Lo importante es que el adulto mayor hoy que debería disfrutar, porque una de las cosas que uno se pone a evaluar a la hora de la jubilación es que pueda hacer con su tiempo lo que quiera, no que se quede aburrido en la casa. Si quiere jugar a las bochas, si quiere estudiar arte y pintura, algún idioma, que no tenga que levantarse obligadamente a la mañana temprano, que no tenga que chupar más frío, que no tenga que chupar más calor. Se supone que son los últimos años y hoy la gente sigue trabajando, algunos para mantenerse joven y otros porque no le alcanza, que creo que es en la mayoría de los casos, ¿no? En fin, uno busca una calle, una salida, pero siempre terminamos viendo que es la angustia económica lo que lleva adelante a que una persona siga trabajando, José Manuel. ¿En su casa tiene gente mayor que está trabajando después de Sí. jubilada? Sí, sí, sí. Yo tengo una propuesta que hemos preparado para el gobierno, que es, A hay un ver, país escandinavo que hizo una prueba y me contaba mi padre que tiene 90 y sigue trabajando, no, mire. que en la época del gobierno de Perón obligaban 5 años antes al trabajador que se dedique una hora a pensar en su jubilación. Y usted sabe que eso se fue perdiendo con el tiempo, obviamente el capitalismo ganó la escena lamentablemente y ya nadie piensa en eso, pero en un país escandinavo se hizo una prueba que es una conjunción entre el Estado y las empresas privadas, pagan un seguro de desempleo. 10 años antes se le empieza a aportar la empresa y el Estado, no el trabajador, un seguro de desempleo y cuando termina de trabajar, en vez de desempleo es un seguro de postjubilación y el empleado tiene los últimos 10 años de trabajo para presentar un proyecto que sea posterior a a su jubilación y ese proyecto tiene que ser que tenga, por ejemplo, por decirle, en el caso de mi padre sería, él trabaja en el campo, ¿no? Nosotros estamos pensando que los peones que trabajan en el campo le presentamos que ellos cuando terminen nos ayuden a tomar decisiones estratégicas de Mm, dónde pastorear una vaca y qué sé yo y le vamos a pagar la mitad del sueldo, pero como un trabajador, lamentablemente se puede hacer como monotributista. Pero en los países escandinavos se logró un sueldo a partir de que el trabajador terminó su trabajo como jubilado y comienza a trabajar como asesor de la empresa y obtiene el 80% por los próximos 5 años y llevándolo a los 70 y 75 años. Eso sería una cosa interesante porque cumpliríamos dos factores. Dejaría de ser jubilado porque cobraría el sueldo casi en su totalidad y ese régimen incluye solamente 3 días de trabajo durante la semana, digamos. O sea, sería casi el 100% si uno sacara los 2 días de libre que tiene, que son los viernes y los lunes. Doctor, gracias por el ratito, muy amable. Un abrazo grande, hasta luego. José Manuel Viudes, clínico gerontólogo, especialista en longevidad saludable.